Vamos a terminar con un operador que trabaja sobre árboles genéricos. Va a ser en concreto la función toList tree, que coge un árbol genérico y devuelve la lista de elementos que forma ese árbol que pasamos como parámetro, ¿vale? Por ejemplo, suponer que pasamos como parámetro el árbol formado por 5 4 asterisco 2 8, ¿vale? Pues la función toList lo que va a devolver es una lista plana con todos los elementos. Esta vez la lista va a ser preorden. Vamos a colocar, como tenemos un número no determinado de hijos, vamos a colocar el dato como primer elemento de la lista. Después pondríamos el primer hijo, el segundo hijo y por último el último hijo, el último árbol convertido también en forma de lista. La función entonces toList va a tener que devolver esta lista. Bueno, ¿cómo vamos a implementar esta función? Vamos a ver dos versiones distintas de implementación. Las dos van a ser versiones recursivas. La versión 1, recursión, implementación recursiva. Y vamos a ver una primera versión en donde lo que vamos a hacer es una recursión mutua. Ya veréis que vamos a definir dos funciones que se van a llamar recursivamente una a otra. La versión 2 va a ser una versión muy elegante, muy concisa, y nos vamos a basar en funciones de orden superior, en funciones de orden superior, pues como por ejemplo map, ¿vale? Vamos a empezar por la primera versión, la que está basada en una recursión mutua, ¿vale? Suponer que tenemos un árbol como el de antes, lo vamos a poner un poquito más complicado, tiene un más, aquí tiene un asterisco, pues un 2 y un 5, aquí tiene más, por ejemplo, 2 4 y 2, y aquí por ejemplo tiene una división de 6 entre 2, ¿vale? Bueno, suponer que queremos convertir este árbol en una lista. Queremos implementar la función toList que coja este árbol y lo convierta en la lista, pues, que hemos comentado arriba, una lista en preorden. Vamos a hacerlo definiendo una función auxiliar que se llame toListBosque. ¿Por qué el nombre de bosque? Bueno, pues toListBosque va a trabajar con listas de árboles. Con una lista de árboles. Lo que le vamos a pasar como parámetro toListBosque es una lista cuyos elementos van a ser árboles. Por ejemplo, pues a toListBosque le pasaríamos, por ejemplo, el asterisco 2,5, le pasaríamos el más 2,4,2 y le pasaríamos la división 6,2. Estos tres árboles puestos en forma de lista tendríamos lo que llamamos un bosque, una lista de árboles, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo implementaríamos esta función toListBosque? Pues fijaros que suponiendo que tenemos implementada la función toList, lo único que tendríamos que hacer es llamar de forma recursiva, perdón, no de forma recursiva, llamar a la función toList para convertir el primer árbol en una lista, asterisco 2,5, y lo que podríamos hacer es coger el resto de la lista y llamar de forma recursiva a la propia función toListBosque para que convierta esta lista de árboles, habiendo quitado el primer elemento, en la lista de elementos.
en una lista de datos. Más 2, 4, 2, división 6, 2, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, que tenemos las dos listas planas que nos han devuelto cada una de las llamadas, lo único que tendríamos que hacer es llamar a la función append para concatenar estas dos listas, ¿vale? Append que concatene la lista resultante de la llamada a convertir el primer hijo en una lista y la llamada a convertir el resto de la lista de árboles en otra lista. Entonces, fijaros que esta es una implementación, es una idea, es un enfoque de recursión mutua para implementar la función toList, la función principal. Lo que vamos a hacer es llamar a la función toListBosque para convertir la lista de hijos en una lista plana, ¿vale? Lo único, suponiendo que tenemos esta función de toListBosque, pues para obtener la lista correspondiente al árbol completo, fijaros que no tendríamos más que coger este dato, el dato, y ponerlo en forma de lista y concatenarlo con la llamada recursiva de toListBosque hecha sobre los hijos del árbol original, ¿vale? Que nos va a devolver pues el más, puntos suspensivos hasta el 2. Bien, pues esta es la idea, vamos a implementarla en Scheme. Vamos a definirla aquí, vamos a copiar la definición que teníamos antes, la definición de este árbol, que nos va a servir para utilizarlo como ejemplo y comprobar si funciona correctamente la función. Bueno, vamos a definir ya la función. Define toListTree, un árbol. Entonces, fijaros que lo que hemos dicho es que para convertir un árbol en una lista, lo que vamos a hacer es concatenar el dato del árbol, dato tree de tree. Tenemos que poner aquí list para convertir ese dato, para convertir ese dato en una lista. Lo vamos a concatenar con la llamada recursiva con la llamada a la función toListBosque sobre la lista de hijos. Hijos tree de tree. Hijos tree me va a devolver una lista de árboles, con lo cual yo voy a poder pasarla como parámetro de la función toListBosque, ¿vale? Suponiendo que la función toListBosque está definida y que funciona correctamente, pues esto nos va a dar la solución de la concatenación de todos los datos. Nos falta ahora definir toListBosque. toListBosque de una lista de árboles. Lista árboles. Bien. El caso general, fijaros, vamos a poner el caso general. Suponiendo que la lista de árboles tenga un número de elementos, pues lo que vamos a hacer es llamar a coger el primer elemento de esa lista de árboles. Ese primer elemento va a ser un árbol, con lo cual podemos convertirlo en una lista de datos llamando a toListTree, ¿vale? El car de la lista de árboles es el primer árbol, el primer hijo. Lo que hacemos es convertirlo en una lista de datos. Y el resultado lo concatenamos con la llamada recursiva toListBosque, que convierte el resto de la lista de árboles, cdr de árboles, en una lista de datos. Fijaros que faltaría el caso base de esta recursión. En un momento dado, cuando vamos quitando árboles de la parte izquierda, al final nos vamos a quedar con una lista vacía de árboles. Este va a ser el caso base de la recursión. If null lista árboles
Si la lista de árboles es vacía, lo que voy a devolver es la lista vacía. ¿Vale? Y en el otro caso es cuando vamos a llamar a la recursión con el resto, con el primer elemento y con el resto. Bueno, pues esta sería la pareja de funciones. Es una recursión mutua. Desde toListBosque llamamos a toListTree y a su vez desde toListTree llamamos a toListBosque. Vamos a cargar la definición de la función en la ventana de interacción. Hemos copiado también aquí antes la definición del árbol. Creo que era el árbol... No, este 5, el árbol es tree, ¿vale? Lo llamábamos tree. Pues vamos a probar si funciona correctamente llamando a toListTree del árbol que pasamos como parámetro. Perdón, aquí me he equivocado, no es árboles, sería la variable en donde guardamos la lista de árboles, sería lista árboles, ¿vale? Vamos a volver a probar a convertir en una lista el árbol tree y fijaros que funciona correctamente. Devuelve la lista de elementos en preorden, poniendo primero la raíz y después el resto. Bueno, esta sería la primera definición, la definición basada en una recursión mutua. Vamos con la segunda versión. Es una versión aún más interesante, porque vamos a utilizar funciones de orden superior. Vamos a volver a copiar aquí el ejemplo sobre el que vamos a trabajar. El árbol más, que tiene como eje izquierdo por 2, 5, por ejemplo, más 4, 2, 2 y división 6, 3, ¿vale? Bien, ¿cuál va a ser la idea de la solución 2? Bueno, la idea va a ser algo similar, va a ser considerar que tenemos la función toTree ya implementada. Tenemos la función toTree que coge un árbol y lo convierte en una lista. Suponer que lo tenemos ya implementada. Fijaros que entonces lo único que tendríamos que hacer, si suponemos que esto ya lo tenemos implementada, podríamos coger la lista de hijos del árbol original. Esta lista sería una lista de elementos, de datos, cuyos elementos serían a su vez árboles, con lo cual fijaros que los elementos de esta lista de hijos son elementos a los que les podemos aplicar toTree, porque cada uno de estos elementos son un árbol, ¿vale? Yo puedo aplicar a este árbol la función toTree, convertirlo en asterisco 2,5. A esta función le puedo aplicar toTree, convertirlo en más 4, 2, 2. Y a este árbol, el tercer árbol, le puedo aplicar toTree y convertirlo en la lista división 6, 3. ¿Vale? Bueno, ¿qué función de orden superior conocemos que permite aplicar una función a todos los elementos de una lista y devolver la lista resultante? Pues si os acordáis, esta función es map. Yo con map puedo aplicar una determinada función a todos los elementos de la lista y lo que hace map es transformar cada uno de esos elementos con la función que pasamos como parámetro y devolver la lista resultante. Si os acordáis, si hacíamos map cuadrado de la lista formada por 2, 3, 4, lo que devolvía era aplicar la función cuadrado
a cada uno de estos elementos y devolvía la lista resultante, ¿vale? 4, 9, 16. Bueno, pues vamos a hacer nosotros lo mismo y la función que vamos a aplicar, ¿cuál va a ser? Pues la propia función que estamos definiendo. La función toTree va a ser la que vamos a aplicar con map a cada uno de los elementos de la lista de hijos, ¿vale? Una vez que tenemos la lista de elementos resultantes, fijaros que lo único que tenemos que hacer es concatenarlos, hacer un append con estos elementos, ¿vale? Para eso vamos a utilizar la función append, pero la función append funciona correctamente cuando le pasamos como parámetros precisamente las listas que queremos concatenar, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una lista de listas. Bueno, ¿qué podemos hacer para concatenar cada uno de estos elementos de la lista original? Pues podemos llamar a apply. Si os acordáis, apply lo que hace es aplicar una función a todos los elementos de una lista y haciendo que cada uno de esos elementos de la lista que pasamos como parámetro de apply sean cada uno de los parámetros de la función que estamos aplicando, ¿vale? Bueno, esta sería entonces, vamos a poner aquí en pseudocódigo cuál sería el resultado de todo este planteamiento. Sería para hacer toTree de un árbol, fijaros que lo que bastará será hacer un map de la propia función que estamos definiendo, toTree, a la lista de hijos, a hijos tree del árbol, map toTree a hijos tree del árbol, y esto me va a devolver una lista. Lo que tengo que hacer con esa lista es concatenar apply append a este resultado. Y bueno, nos faltaría con esto, tendríamos la lista de árboles hijos en forma de lista plana. Nos faltaría concatenar en la cabeza el símbolo raíz, el dato que hay en el árbol. Fijaros que eso no es más que llamar a cons del dato de tree y del resultado que me devuelve esta llamada. He utilizado esta notación con paréntesis como invocación a funciones, he utilizado una notación matemática más cercana a lo que sería una formulación de alto nivel, y ahora vamos a hacer la definición en Scheme directamente en el intérprete. Sería define, vamos a llamar toList 2 tree, que va a coger como parámetro un árbol y va a devolver ese árbol en forma de lista. Entonces lo que hemos dicho es que tenemos que coger los hijos del árbol. Esto sería una lista de hijos, con lo cual vamos a poder llamar a la propia función toList2tree para convertir cada uno de los hijos de esta lista, que sería un árbol, en una lista, ¿vale? Fijaros lo curioso que estamos haciendo un mapeando la propia función que estamos definiendo en la lista de hijos. Esto Scheme nos lo permite. El resultado de esto va a ser una lista de listas. Cada una de las listas va a ser ya formada por los elementos de los propios hijos. Lo que tenemos que hacer es llamar a apply append para aplicar la concatenación a todos los elementos de esta lista, ¿vale? Y por último, a este resultado vamos a concatenarle por la cabeza añadirle por la cabeza el dato tree del árbol. Bueno, pues fijaros que sería esta la definición. Parece una definición mágica, parece que no va a funcionar, pero
si miramos que hay aquí el árbol, vamos a llamar a toList2 tree de este árbol y vamos a probar si funciona, ¿vale? Entonces, fijaros que funciona correctamente aplicando estas funciones de orden superior, map y apply, pues podemos resolver el problema de una forma muy elegante y muy concisa. Bien, pues con esto hemos visto lo que serían las dos posibles soluciones, las dos posibles versiones de las dos posibles versiones, la versión basada en recursión mutua y la versión basada en funciones de orden superior de la implementación de toList. En los apuntes hay unas cuantas funciones más, unas cuantas operaciones más que trabajan sobre árboles. El enfoque, el esquema que se utiliza para resolverlas, pues es un enfoque muy similar al que hemos visto en esta solución de toList. Os recomiendo que les echéis un vistazo, las probéis en Scheme y probéis hacer funciones similares trabajando con estas dos estructuras. En los ejercicios también, en las prácticas de esta semana, también pondremos algún ejercicio pues con el que vais a trabajar también estas posibles soluciones, estos dos patrones de recursión que no hemos visto, que vemos ahora por primera vez.